Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a presentar nuestra solución del reto. Estamos compuestos pues, por mi persona, por Ian Durán, por Alan de la Cruz, por Josué Acosta y por Maximiliano Cercero. Bueno, contextualización. Las carreras de Fórmula 1 se vuelven muy interesantes por diversos motivos. Los acelerones en las rectas, la pericia al manejar en las curvas, los accidentes que ocasionalmente ocurren. Los pilotos deben adaptarse a los diferentes diseños de las pistas de diferentes países, a los climas y a las altitudes. Tener una gran condición física dada a la gran tensión y a las fuerzas a las que se ven sometidos. Tener gran resistencia por el kilometraje que deben recorrer en cada carrera. En el diseño de los automóviles debe haber monoplaza, que sean ligeros, baja altura y excelente aerodinámica, permitiendo poca resistencia al viento, altas velocidades en las rectas, mejor agarre en las curvas. En los diseños de los automóviles, la suspensión y una extraordinaria potencia del motor que les privilegie el desarrollo de una gran velocidad a su vehículo. ¿Cuál es el objetivo de este reto? Pues el objetivo es diseñar una simulación computacional de automóvil de Fórmula 1 recorriendo una pista, determinar la solución en la que el carro pueda salir derrapando de la curva y calcular la energía perdida y la distancia derrapada recorrida por el core. Creación de la sección de la pista. Para crear la sección de la pista, nosotros tenemos que encontrar una función cúbica que pudiera conectar los dos puntos que nosotros teníamos. Que tenía que cumplir con las siguientes condiciones: que el punto inicial fuera 10,290, el punto final fuera 200,10, perdón, 200,100. La longitud de arco tenía que ser menor a 300 y mayor a 500. Perdón, ahí. Tenía que ser mayor que 300 y menor que 500. Y el radio de curvatura tenía que ser de menos de 50 metros. Para hallar el polinomio, ¿cómo hallamos el polinomio? El polinomio tenía que ser un polinomio de tercer grado. Un polinomio de tercer grado se compone por tres coeficientes. Un coeficiente que está siendo elevado al cubo, uno que está siendo elevado al cuadrado y uno que está siendo... Perdón, cuatro coeficientes. Uno que está siendo elevado al cubo, otro al cuadrado, otro que es lineal y otro que es una constante. Para hallar los coeficientes que requerimos para los dos puntos en el plano, para poder... requerimos los dos puntos en un plano para poder armar un sistema de ecuaciones. Para eso usamos el... Uy. Regresó. Entonces la resolución del sistema de ecuación de matrices, que es el... Esta expresión lo que está haciendo es crear los dos puntos random, que serían x1, y1, x2 y y2, y luego se están poniendo dentro de lo que son los coeficientes, y luego hacemos una inversa de la ecuación para tener... una inversa de la fórmula para tener la ecuación. Bueno, pues para poder hallar si nuestra función cumplía o no con el requisito de la longitud de arco, tuvimos que utilizar esta integral que lo que hacía era calcular cuánto medía la función desde el punto A hasta el punto B. En la parte de abajito podemos ver cuál fue la función, pero ya en MATLAB que utilizamos, que es básicamente lo mismo, pero ya pasada a programación. Y para poder hallar el radio de curvatura, utilizamos esta otra, que al fin y al cabo es el inverso de lo que se conoce como K o la curvatura. Y aquí está también pues en código lo que hicimos, que es básicamente lo mismo. También tuvimos que hallar los puntos críticos, ya que en estos puntos era precisamente donde el radio de curvatura era el menor y los que nos interesaban para saber cuál era pues el radio de curva más pequeño de toda la pista y para poder ver si había por lo menos un punto donde este fuera menor a 50. Pues aquí podemos ver que lo que hacemos pues es resolver la derivada de nuestra función y pues luego hallamos los puntos críticos hallando los puntos máximos y mínimos. Ahora, también los valores importantes que nosotros tuvimos que calcular fueron, pues como dije anteriormente, los máximos y mínimos, y con ellos, y para eso pues tuvimos que utilizar la variable x, que es el símbolo que utilizamos dentro de nuestra ecuación modelo, que creamos con los coeficientes que ya habíamos hallado antes.
aquí está finalmente lo que hacemos nosotros para poder hallar las coordenadas. Y es que nuestro programa, curiosamente, lo que hace es intentar con coordenadas aleatorias. Intenta, hasta que por fin encuentra un set de dos coordenadas que cumplen con todas las condiciones anteriores. Y cuando encuentra este set de coordenadas, pues sigue el resto del programa, ¿no? Pues ya tenemos una curva válida y ya podemos hacer el resto de cosas que necesitamos hacer. Y aquí lo que estamos haciendo es calcular los círculos tangentes a, o bueno, los círculos que están donde están los radios de curvatura, o bueno, los radios de curvatura más pequeños, por ser más exactos. Y lo que hacemos es graficar los círculos en caso de que, pues primero que todo, estén dentro de la gráfica, porque pues hay una probabilidad de que haya un círculo que esté por fuera de nuestra sección de la gráfica que nos interesa. Y pues todas las coordenadas que nosotros utilizamos para poder calcular nuestros círculos ahí están. Bueno, pasando a la segunda entrega que hemos tenido que realizar para solucionar este problema, primero nos hemos visto en la necesidad de elaborar una función que permita hallar las coordenadas de la zona de derrape. Esta zona de derrape es en la que, o sea, es la colección de todos los puntos en los que se cumple que el radio de curvatura es menor o igual a 50. Por tanto, hemos colocado unas imágenes que puedan ayudarnos a ilustrar un poco mejor esta situación. Entonces, lo que hace esta función, justamente teniendo en cuenta la eficiencia para que no se tarde demasiado en realizar los procesos, tiene dos ciclos. Una, pidiendo como parámetros tres valores, uno inicial, uno intermedio y uno final de la curva. En el inicial, justamente en el primer ciclo recorre desde el punto inicial hasta el punto intermedio. En este se añaden todos los puntos en los cuales el radio de curvatura es menor a 50. Y en el siguiente ciclo, lo que tiene que suceder es que se toma desde el punto intermedio hasta el punto final y sucede más o menos algo similar. En este caso, va añadiendo en todos los puntos hasta que encuentra un punto en el que el radio de curvatura es mayor a 50. Entonces, de esta manera nos aseguramos que sea lo más eficiente posible este problema y tenga todos los puntos requeridos para esta función. Entonces, por ejemplo, por poner el ejemplo, este es el primer caso en el cual se tenía que hallar el radio de curvatura 1. Entonces, hemos tomado como un punto inicial acá, el punto intermedio aquí, que está representado por el punto crítico de la función, donde en este caso existe el máximo, y el punto final, que es podría decirse que es como el inicio de la segunda zona crítica o hasta el punto crítico, que es el valor mínimo de la función. Y bueno, en primer lugar, lo que sucede es que recorre, en primer lugar, los puntos añadiendo y marcando con un color distintivo aquellos puntos que son referentes a esta zona de derrape, y como segunda parte sigue añadiendo lista hasta que encuentra un punto que sea mayor a 50. Después nos tocaba graficar las gradas. Para esto tenemos la función que está a la derecha, que es obtener los puntos de las gradas, lo cual recibía como parámetro una coordenada inicial, o sea, un X y un Y iniciales, que son los donde iniciaba la zona del derrape, que es la zona roja que acabamos de enseñar. Una distancia total, ya que las gradas tenían ciertas dimensiones, que era de 10 por 80 metros y que tenía que estar a 20 metros separada de la pista. También tenía que tener cierta inclinación, que la inclinación de la grada es la misma a la tangente del punto donde empieza la zona del derrape. Y tenía un booleano de derecha que indica si la grada tenía que dibujarse a la derecha o a la izquierda. Lo que hacía esto era que con el parámetro de distancia total iba checando los puntos en X hasta que la distancia que se sacaba con Pitágoras
del punto actual menos el punto inicial, la raíz cuadrada del punto inicial menos el punto inicial al cuadrado. Si eso era igual a la distancia que nosotros le enviamos como parámetro, nos regresaba el x y y que cumplían con estas condiciones. Con esto fuimos obteniendo cada una de las 4 esquinas de las gradas, como se puede ver en el código de la parte inferior. Y ya que teníamos los 4 puntos de las gradas, se llamaba a la función line para trazarla y a la función fill para rellenar el rectángulo. Y este código se tuvo que repetir 2 veces, una para cada una de las gradas. Y el slope lo obteníamos, como ya lo mencioné, con la tangente en el punto donde inicia las zonas del derrape, que pueden ver ahí en el código de la parte de arriba. Así es como nos quedó el programa para nuestra segunda entrega, con las gradas dibujadas y los círculos trazados y las zonas del derrape en rojo. Entonces, para la tercera entrega de nuestro trabajo, tuvimos que remover esos círculos porque solo tenían un fin demostrativo para demostrar que cumplía con las condiciones de la curva, y es donde decidimos aplicar justamente trasladar todo nuestro código al ambiente de App Designer para que sea un poco más interactivo y sea un poco más amigable para los que deseen probar la aplicación. Entonces también nos vimos en la necesidad de aplicar unos conocimientos físicos. Para eso, primero, para hallar justamente la distancia que recorre el carro antes de detenerse cuando empieza a derrapar, hemos aplicado conocimientos de trabajo y energía. Para eso aplicamos 2 definiciones muy importantes que conocemos, que es que el trabajo realizado equivale a una fuerza que se aplica a una determinada distancia. Y en este caso, el trabajo del calor es justamente la fuerza de fricción que se aplica justamente por esa distancia. También conocemos el teorema de trabajo y energía, que nos dice que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Como nuestro vehículo se detiene al final, la velocidad final es 0. Entonces, por eso aquí existe un 0 y lo que queda es una pérdida de energía, ¿no? Que corresponde justamente al trabajo realizado que genera calor. Entonces, igualamos estas 2 ecuaciones y obtenemos la siguiente, en la cual, haciendo unas cuantas operaciones matemáticas y un poco de álgebra, podemos determinar la distancia que el auto va a recorrer en una determinada velocidad y también conociendo el coeficiente de fricción del asfalto. También necesitamos saber la velocidad máxima con la cual el carro puede derraparse, ¿no? Entonces, o sea, puede mantenerse en un círculo sin que salga disparado. Para eso aplicamos conocimientos de la fuerza de fricción y de la fuerza centrípeta, como se puede apreciar en esta ecuación de aquí. Haciendo unas operaciones matemáticas, obtenemos la velocidad máxima, que equivale a la raíz cuadrada del coeficiente de fricción por la gravedad por el radio de curvatura. Entonces, para hacer los cálculos en MATLAB, justamente hemos creado una nueva función que nos permite obtener la velocidad en cada punto. Para eso llamamos la función que ya habíamos definido antes, que calcula el radio de curvatura en cualquier punto, y bueno, aplicando la fórmula que he mencionado anterior, podemos obtener la velocidad máxima permitida sin que un auto salga disparado en cualquier punto de la gráfica. Y bueno, en esta parte en la siguiente sección de nuestro código, empezamos a graficar el carro y el movimiento que tiene este sobre la gráfica. Para ello, tomamos algunos datos como la rapidez, que va a ser la velocidad inicial que va a tener el vehículo, y empezamos a verificar constantemente que la velocidad que nosotros hemos indicado no sobrepase esta velocidad máxima, que va a corresponder al un punto determinado de la zona de derrape, que en este caso sería nuestro primer punto de la zona de derrape. Entonces, tiene que verificar en cada momento de que la velocidad no exceda esta velocidad máxima permitida. Si es que no sucede esta condición, pues termina la animación hasta el final de la curva. ¿Qué sucede en el caso de que sí exceda esta velocidad inicial a la velocidad permitida? Lo siento.
Pues lo que sucede es que se tiene que calcular justamente la distancia que recorre el carro cuando empieza a derrapar hasta que se detiene, como ya había mencionado, y también energía que se ha perdido y que se ha transformado en calor. Para eso nos vemos también en la necesidad, por fines ilustrativos, de cambiar la trayectoria del punto. Entonces, en vez de que siga la trayectoria de la curva, se va a generar una recta tangente que ya se ha definido antes mediante las funciones y va a tomar los puntos definidos por esta recta tangente y va a salir disparada hasta que se detenga. Este es más o menos como un pequeño, como decir, la fase inicial, cómo nos empezó a quedar nuestra implementación App Designer del programa. Ahora les voy a explicar, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se crea la curva. Lo primero que hacemos es presionar el botón de crear curva. Cuando lo presionamos, todos los datos se empiezan a cargar. El punto máximo, el punto mínimo, la longitud de arco, el radio de la curvatura de las dos curvas, la zona de derrape de las dos, la ecuación y la velocidad máxima de toda la pista. Que la velocidad máxima de toda la pista son en los máximos y mínimos de la curva. Ahí está la ecuación generada con las gradas y todo. Y ahora les voy a enseñar cómo es el movimiento del carro. José, ¿ves que ahorita se mostró esto? Eso que dice gray and black y eso, bueno, ahí lo puedes ir cortando, ¿no? Cuando lo edites. Ok, bueno, Sí. bueno, voy a seguir. Ok, ya que tenemos nuestra curva realizada, lo que vamos a hacer es determinar si el piso va a estar lluvioso o mojado, que esto cambia la velocidad máxima total de la pista. Y por ejemplo, ahorita lo vamos a tener en seco y vamos a poner que la velocidad inicial sea menor que la velocidad máxima en toda la pista para que veamos cómo se hace el recorrido completo del circuito. Y el peso lo vamos a dejar en 740, que es el promedio de los autos de Fórmula 1 con el piloto incluido. Ponemos crear el Ferrari y ya se empieza a mover. Si este slider lo movemos a la derecha, la animación se va a ir haciendo más lenta y a la izquierda se va a ir haciendo más rápida la animación. La voy a dejar a la izquierda para que sea más rápido esto. Podemos ver que la velocidad máxima en la columna de la izquierda nos va actualizando la velocidad máxima en cada punto de la pista a la vez como el punto actual en donde se encuentra el Ferrari. Voy a adelantar un poco el video para donde ya está a punto de terminar el circuito. Ahí está, ya casi lo termina. Y concluyó. Ahora vamos a ponerlo en lluvioso y vamos a poner una velocidad superior a la velocidad máxima en toda la pista para que veamos cómo se desvía el carro. Empieza la simulación, el carro se va a desviar hasta la segunda curva, así que le voy a dar un poco para que podamos ver. Le voy a hacer un poco de zoom para que podamos ver mejor lo que está pasando. Aquí el auto tuvo una mayor velocidad a la permitida y se desvió. Y podemos ver la trayectoria que va a seguir, que es la línea azul. Y vemos cómo el carro va recorriendo la línea azul hasta que se detiene.
qué desgracia. Bueno, hablando un poco de las conclusiones de nuestro trabajo, a veces se nos dificulta un poco experimentar y poner a prueba justamente todos los conocimientos que nos imparten. Es por esto que nosotros podemos utilizar herramientas como MATLAB y conocimientos de mate y de física para poder justamente comprobar ciertas definiciones que nos brindan y que nos enseñan. En este caso fue la conservación de la energía, el trabajo y también un poco de cinemática y movimiento angular. Entonces, con todas estas herramientas, las funciones y todo lo que nos brindan esta plataforma, por ejemplo, MATLAB, nos permite hallar de manera un poco más precisa justamente qué es lo que sucedería en la situación, en este caso de un Ferrari, si es que se llega a derrapar. Y yo creo que y bueno, creemos en realidad como equipo que justamente se utilizan más o menos estos procedimientos para que se vele también, por el sentido económico, que a veces es muy caro diseñar estas pistas que cumplan con las condiciones, entonces estos programas nos facilitan mucho esto. Y por otro lado también determinar en qué puntos es seguro colocar, por ejemplo, las gradas para que los ciudadanos y las personas que deseen ver estas carreras no salgan afectados en caso de que ocurra un accidente. Entonces, yo creo que estas herramientas nos permiten tener muchas ventajas y beneficios a la hora de no solo realizar estas simulaciones, sino en un ámbito más general. Y aquí están las referencias que usamos para el proyecto. Gracias por su atención. Muchas gracias.